Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo tutorial en el que aprenderemos a implementar un GraphSet en el Arduino. No es una implementación exacta de los GraphSets, sino más bien una adaptación para que funcione en nuestro Arduino, pero es suficiente para la programación de sistemas secuenciales. Estaremos haciendo uso de la función milis para el manejo del tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, puedes revisar el tutorial del manejo del tiempo. Dejo el enlace en la descripción de este video. Y estaremos haciendo uso del concepto HIPO, separación entrada, procesos, salidas. Si no sabes cómo hacerlo, también dejo el enlace al tutorial en la descripción de este video. Vamos a iniciar recordando el esquema general de funcionamiento del Arduino. Recordemos que cualquier programa en Arduino primero arranca definiendo variables globales, luego inicia el setup, que es donde hago configuración, inicialización de pines, librerías y demás, y después arranca la función loop, donde se hace primero la lectura de entradas, luego la ejecución de proceso y luego la actualización de salidas. Esto es el concepto HIPO, donde hacemos separación, entradas, proceso y salidas, y el Arduino va a estar todo el tiempo dando vueltas en este loop. La parte del GraphSet la vamos a implementar específicamente en la sección del proceso. Vamos a iniciar revisando algunos conceptos generales. Cuando yo me refiero a máquina o cuando utilizo el término máquina, me voy a estar refiriendo al conjunto completo Arduino, sensores y actuadores, y va a estar representado por este pequeño robotcito que tenemos aquí. Cuando yo utilizo el término Arduino, me refiero al cerebro de la máquina, que es en último es el que ejecuta el programa que hace que la máquina funcione. Acá en la parte izquierda tengo la representación de un pequeño GraphSet que también se conoce como mapa secuencial de dos etapas, la etapa 0 y etapa 1. Y entre las dos etapas hay una condición que me define si la máquina pasa de la etapa 0 a la etapa 1. Yo puedo tener acciones que se ejecutan en las etapas, como en este caso esas acciones de la etapa 0 y esas acciones de la etapa 1, o puedo tener acciones que se ejecutan durante una transición. Una acción es básicamente, por ejemplo, encender un LED, encender una válvula, prender un motor, cualquier cosa que tenga algún efecto sobre las salidas de la máquina. Acá en la parte derecha tengo la representación en diagrama de flujo de este mapa secuencial que tengo acá. En este caso tengo el setup, que es donde hago la configuración del Arduino. Tengo mi loop, donde hago lectura de entradas primero, y luego tengo la parte específica del proceso que me representa este mapa secuencial o GraphSet que tengo acá. En este caso lo tengo implementado con un switch, donde tengo cada una de las etapas. Aquí tengo la etapa 0, que corresponde con esta. Tengo la etapa 1, que corresponde con esta. Esas son las secciones de la etapa 0, que corresponden con estas de acá. Esta es la condición que se evalúa para pasar de la etapa 0 a la etapa 1, y esas son las acciones de la transición. Cuando yo corro esto, el Arduino arrancó por el setup y todo el tiempo empieza a ejecutar el loop. Primero hace lectura de entradas, luego viene al switch a evaluar en qué etapa está. En este caso la máquina está en la etapa 0, significa que el Arduino va a estar tomando el camino de la etapa 0, va a estar ejecutando estas acciones y va a estar evaluando esta condición. Que la máquina esté detenida en esta etapa no significa que el Arduino no está haciendo nada, significa que el Arduino está pasando por la etapa 0 todo el tiempo evaluando la condición y todo el tiempo le está dando que es falsa. Cuando la condición se haga verdadera, tomará el camino del sí, ejecutará las acciones de la transición y hará el cambio de etapa. Esto es lo que me hace el cambio de etapa. La etapa valía 0 y va a pasar a valer 1. Y seguirá dando vueltas por el camino de la etapa 1. Voy a cambiar la condición en este momento. Ahí hizo el cambio de la condición y ahí vemos que tomó la etapa 1. La máquina pasó de la etapa 0 a la etapa 1 y el Arduino seguirá dando vueltas en esta parte de acá abajo que corresponde con esa etapa del proceso. Vamos entonces a implementar esto en el ejemplo más sencillo que podemos tener, que es el parpadeo de un LED. Voy a utilizar el simulador en línea Tinkercad, que es gratuito, es muy fácil de manejar para hacer esta parte del circuito. Entonces voy a abrir aquí la página del Tinkercad, yo ya la tenía abierta. Voy a irme aquí a la sección de circuitos y voy a crearme un nuevo circuito. Yo aquí ya he hecho varios circuitos, vamos a crear uno nuevo aquí. Voy a buscarme entonces el Arduino, aquí está el Arduino 1R3. Voy a buscarme un LED. Y voy a ponerle una resistencia.
Voy a conectarlo del pin 13. Y con esto ya tendría listo el circuito en el que voy a trabajar. El Tinkercad arranca con esto en bloques. Aquí le podemos dar texto para ver el código. Y él arranca con un programita de prueba. Si yo simulo esto, debería encender el LED. Ahí está parpadeando el LED. Lo que vamos a hacer es cambiar este código para utilizar la metodología del mapa secuencial. Vamos a ver que es mucho más extenso y en este programa sencillo pues parece ser mucha cosa para algo tan simple como prender un LED, pero justamente esa metodología nos va a servir para montar cosas mucho más complejas. Voy entonces aquí a detener la simulación y voy a empezar a trabajar sobre este código. Siempre que trabajamos con esta metodología yo recomiendo, voy a borrar esto aquí, yo recomiendo arrancar por la parte de las salidas, porque es más fácil probar así el programa. En este caso, en la parte de configuración, pues ya tengo definido el pin 13 como pin de salida. Esta constante LED built-in, pues simplemente por dentro lo que tiene es el número 13. Entonces es equivalente si yo le pongo el 13 o dejo esa constante que está ahí. Entonces vamos a dejar esta constante porque es equivalente. ¿Listo? Y aquí en las salidas, pues simplemente voy a probar que la salida funcione. En este caso voy a hacer solamente el digital write de ese LED. Y aquí voy a necesitar una variable que me defina el estado de ese LED. Esto voy a llamarla LED state. Esa variable es la que me va a definir el estado de este LED. Y esa variable es la que se va a modificar en el proceso. Voy a definirla por acá. Y lo que yo voy a tener es que mi sección de proceso va a definir el estado de esa variable. En este caso, voy a poner en high. Si yo arranco, pues ya debe encender. Y si yo la pongo en low, pues simplemente se va a apagar. O va a permanecer apagado. Recordemos que esto es el concepto de separación entrada, proceso, salidas. Aquí me faltan entradas, pero este circuito no tiene entradas. ¿Listo? Mi variable LED state es modificada en el proceso y luego en la sección de salidas esa variable es actualizada. Recordemos que el concepto entrada, proceso y salidas me pide la separación de la escritura en las salidas de la parte de proceso y por eso tenemos esta variable adicional. Voy a pasar entonces a hacer la sección de proceso utilizando la metodología del mapa secuencial o del grafset. Entonces abrir aquí mi YDD y voy a empezar definiendo la etapa 0 de la máquina. Lo que yo quiero es que en la etapa 0 la acción a ejecutar sea encender ese LED. Entonces voy a decirle aquí LED state igual a high. Esa es la acción que tengo en la etapa 0. Lo siguiente que debo hacer es medir el tiempo en el que esta etapa 0 me está encendiendo este LED. Recordemos que para la medición del tiempo, utilizando la función milis, pues debo tener una variable que me guarde el inicio de ese tiempo. Eso lo miramos en el tutorial del manejo del tiempo. Si no lo recuerdas o no lo has revisado, puedes ir al video que está en la descripción. Allí lo que he hecho es definir una transición incondicional de la etapa 0 a la etapa 1. Significa una transición que no tiene ninguna condición. Simplemente de la 0 voy a pasarme a la 1. Y lo que voy a hacer es que esta resta la voy a hacer como acción de la etapa 1. Y la debo eliminar de acá. En este caso entonces, aquí enciendo el LED y tomo la foto del tiempo. Paso sin condición a la etapa 1 y aquí es donde debo estar haciendo la resta todo el tiempo. Ahora bien, la condición para pasar a una siguiente etapa, que sería la etapa donde apago el LED,
tiene que ser que el tiempo haya transcurrido. En este caso voy a hacer entonces tiempo mayor o igual que 1000. Es decir, todo el tiempo voy a estar haciendo esta resta que me va a dar el resultado de la variable tiempo. Y cuando ese valor sea mayor o igual que 1000, que significa que ya pasó un segundo, voy a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa 2. En la etapa 2 voy a apagar el LED, entonces voy a colocar esto mismo que tengo acá. Apago el LED y vuelvo a tomar la foto del tiempo, porque requiero dejar el LED apagado durante un tiempo definido. Después de eso, entonces, como tomo una foto del tiempo, tengo que hacer una transición incondicional nuevamente para que no se me vaya a quedar aquí tomando la foto todo el tiempo. Y voy a pasar entonces a la etapa 3. Que es donde estará haciendo nuevamente la medición del tiempo. Y en esta etapa 3 también debo esperar la condición en la que el tiempo ya transcurrió. Es decir, cuando el tiempo se haga mayor o igual que 1000. Cuando eso se cumpla, voy entonces a enviar la máquina de nuevo a la etapa 0. Vamos a ponerle aquí una flecha. Indicando que esto viene desde abajo. Entonces, en la etapa 0, enciendo mi LED y tomo la foto para hacer la medición del tiempo. Debo pasar incondicionalmente a otra etapa porque si no la resta siempre me va a dar 0. Aquí estoy haciendo la medición del tiempo y cuando esa medición ya se haga mayor o igual que 1000, paso a la etapa 2. Aquí apago el LED, tomo de nuevo la foto del tiempo y paso de manera incondicional a la etapa 3, donde todo el tiempo voy a estar midiendo la variable tiempo. Cuando esa variable se haga mayor que 1000, entonces regresaré a la etapa 0, donde de nuevo el LED se enciende. Y la máquina va a estar dando vueltas entonces en este proceso. Vamos entonces ahorita a hacer el diagrama de flujo equivalente a esto. Entonces vamos a iniciar, yo voy a colocar por acá las variables globales. Entonces en este caso tengo definida el LED state, que la teníamos ya definida por acá también como una variable global. Y además de esa variable, pues necesito el t-inicio. Debe ser global porque su valor debe permanecer entre cada vuelta del loop. Y esa variable la voy a definir como unSignedLong. Este tipo es porque la función milis trabaja con ese tipo de datos. Yo la busco por acá. Vamos a buscar Arduino milis. Y aquí vemos que funciona con ese tipo de datos. Ya tengo mi t-inicio. La variable tiempo podría definirla como variable global o la puedo definir como variable local. Se puede definir como variable local porque todo el tiempo se está calculando. Dejémosla definida por acá mismo también. Ahí tengo entonces mis dos variables para hacer la medición de tiempo. Luego continúo con el setup. Y el setup lo único que tiene es la configuración del pin. Voy a dejarlo con el pin 13. Con el pin 13. Da igual, pero lo voy a dejar con ese. Y acá entonces lo que voy a hacer es, solamente hay una instrucción de configuración. Ahí tengo entonces el setup. Lo otro que voy a necesitar es una variable para controlar la etapa en la que va mi máquina. En este caso entonces voy a definir una variable de tipo byte que se llame etapa. Voy a organizar un poquito estas variables de acá.
Y esta variable de etapa debe arrancar en 0, porque mi máquina arranca en la etapa 0. Entonces voy a colocar por aquí la inicialización de esa variable. Y esto sería todo mi setup. Voy a pasar entonces ahorita a hacer el loop. Y en este caso este circuito no tiene entradas, entonces no tengo sección de entradas. Voy a pasar directamente a hacer el proceso. Y el proceso lo voy a implementar con un switch sobre la variable de etapa. Debo mapear cada una de estas etapas. Entonces vamos a arrancar por la etapa 0. Lo primero que voy a hacer es colocar las acciones de la etapa 0, es decir, esto que tengo aquí. Esas son las acciones de la etapa 0. Y la etapa 0 no tiene condición para la transición. Eso simplemente significa que una vez se ejecute esto, lo que voy a hacer es el cambio de etapa. Es decir, voy a poner aquí etapa igual a 1. Al final, esto es lo que hace la transición de la máquina. Estando en la etapa 0, voy a cambiar su valor a que sea 1, para que en la siguiente vuelta del loop entre por esa etapa 1. Pongo entonces ahorita la etapa 1. La acción que tiene esa etapa 1 es la resta para la medición del tiempo. Y esta etapa sí tiene una condición para pasar a la siguiente etapa, que es esta que tengo aquí precisamente. Voy entonces a hacer eso como un condicional. Entonces, mi condición es que el tiempo se haga mayor o igual que 1000. Cuando esto se hace que sí, es decir, cuando esa condición se hace verdadera, voy a pasar a la etapa 2. Esto significa que si estando en la etapa 1, esta condición se hace verdadera, voy a ir a la etapa 2. Y si la respuesta es que no, pues simplemente no voy a hacer nada. Aquí me falta un 0. Entonces, esto significa que si estando en la etapa 1, esta condición se hace verdadera, voy a la etapa 2. Si no, me voy a quedar en esa etapa 1 que es en la que estoy. Permítanme, yo voy a mover esto un momento de aquí para que nos quede más fácil de ver. Y estoy entonces, esta etapa ya la hice. Sigo con la etapa 2. La etapa 2 es similar a la etapa 0, simplemente tiene el cambio del estado del LED y la transición incondicional a la siguiente etapa. Entonces, estando en la etapa 2, apago, tomo la foto del tiempo y me paso de forma incondicional a la etapa 3. Vamos a pasar ahorita entonces a la etapa 3.
Y la etapa 3 es algo muy similar a la etapa 1. Voy a copiarme todo esto. Es básicamente lo mismo. Entonces la acción es medir el tiempo y la transición es cuando se haga el tiempo mayor que 1000, pasar en este caso a la etapa 0. En este caso la transición es a la etapa 0. Y eso me cerraría el switch. Entonces aquí me faltaría el cierre del switch. Ahora, cada uno de estos caminos debe cerrar también acá abajo, porque es un switch. Fíjense que aquí no hay nada de digital write para encender el LED. Lo único que hizo la etapa de proceso fue tomar la decisión del estado de la variable LED state, si la ponen high o la ponen low. Lo que nos falta entonces es actualizar la salida. Esto es lo que hace la actualización de la salida. Y esto es mi etapa de salidas. Este sería el fin del loop. Y recordemos que como la función loop es repetitiva, una vez llegue al fin, pues se va a devolver al principio. Y el Arduino todo el tiempo va a estar dando vueltas en este loop. Esta es mi sección de proceso. Es la que toma la decisión de la variable LED state. Y esta es mi sección de salidas. En este caso tengo una sola salida. Sección de entradas no tengo porque este mapa secuencial o este circuito más bien no tiene ninguna entrada definida. Voy a pasarme esto para acá de nuevo. Y ahí nos quedaría listo el diagrama de flujo. Y este de acá sería el diagrama secuencial o el graph set. Vamos a pasar ahorita entonces a codificar esto. Y voy a empezar entonces definiendo las variables globales. En el setup inicializo la etapa. Sección de entradas en el loop no tengo. Y lo que va a cambiar es mi sección de proceso. Fijémonos que aquí el digital write es esto que tengo acá. Entonces voy a cambiar mi sección de proceso. Aquí arranco el switch de la etapa. Y el primer case es el 0. Primero entonces son las acciones de la etapa y luego las transiciones. En este caso la transición es directa. Ya tengo la etapa 1. Vamos a ir a la siguiente etapa. Perdón, ya tenía la etapa 0. Ahora voy a la etapa 1. Entonces hago la resta que me mide el tiempo y luego sigue la condición de transición.
Si el tiempo se cumple, voy a pasar a la etapa 2. En el no tengo nada, entonces no tengo que hacer nada. Vamos ahora con la etapa 2. Entonces apago el LED, tomo la foto y me voy de manera incondicional a la etapa 3. Vamos a la etapa 3. Hago la medición del tiempo. Y luego la condición de transición. Si el tiempo se cumple, vaya a la etapa 0. Y aquí tengo la actualización de las salidas. De esta manera puedo pasar mi diagrama de flujo a el código. Vamos a simularlo entonces aquí en el Tinkercad. Voy a arrancar la simulación. Y ahí arranca el simulador. Aquí debemos tener en cuenta la velocidad aquí del simulador. En este caso está casi en tiempo real. Y ahí vemos pues que mi LED está parpadeando. Bien, vamos a analizar un poquito esta simulación. Yo la tengo montada acá. Aquí vemos pues que aquí tengo el circuitico. Aquí tengo el mapa secuencial. Esta es mi máquina, la representación de mi máquina. Y acá tengo el diagrama de flujo. Esta es la función milis del Arduino. Internamente esto va a avanzar independientemente del programa. Y aquí tengo cada una de las variables asociadas al diagrama de flujo. Cuando yo le dé play, entonces vamos a ver que arranca en el setup, configura y luego va a empezar a dar vueltas todo el tiempo en el loop. Ahí arranco. En la etapa 0 tomo la foto, se pasó a la etapa 1 y va a empezar a dar vueltas todo el tiempo aquí en el loop. Cuando esto pase de 1000, vamos a ver que la comparación con el tiempo se hace verdadera. La máquina pasó a la etapa 2, tomó de nuevo la foto y ahorita está en la etapa 3. Aquí vemos la foto del tiempo. En este caso yo he puesto más lenta la máquina para que podamos ver la animación, por eso los tiempos no van exactos en 1000, pero pues digamos que el uso de este operador me garantiza que la máquina va a hacer la transición igual, ¿sí? Por eso no utilizo aquí el igual igual, es muy difícil pegarle y que esto dé exactamente en los 1000. ¿Listo? Entonces aquí vemos que en cada vuelta calcula el tiempo haciendo la resta entre lo que lleva milis y lo que tiene la foto del T-inicio. Ahí vemos la maquinita dando vueltas todo el tiempo por el camino del no. Cuando el tiempo se cumpla, va a pasar aquí a la etapa 2, ahí lo hizo, y en la siguiente vuelta entra por esta etapa de aquí, tomó la foto y se fue a la etapa 3, por eso no la alcanzamos a ver. Y aquí está en la etapa 3, cuando el tiempo se cumpla va a pasar a la etapa 0. Allí lo hizo, dio la vuelta de nuevo y está dando vueltas nuevamente. Entonces de esta manera puedo observar el funcionamiento de ese mapa secuencial. Aquí está mi variable de etapa que me está mostrando que la máquina estaba en 1, pasó a 2 y ahorita está en 3. Esta es entonces la primera solución que podemos tener al parpadeo del LED utilizando un mapa secuencial. Sé que está un poquito largo, es un poco más largo que utilizando los delay, pero eso nos permitirá en un futuro hacer máquinas un poco más complejas. Voy a detenerlo aquí. Y vamos a mirar ahorita una segunda solución un poquito más optimizada, reduciendo algunas etapas aquí. Lo que voy a hacer entonces para optimizar esto un poco es aprovechar que yo puedo tener acciones también en las transiciones. Voy entonces a irme de nuevo al YED. Y voy a modificar este diagrama que tengo aquí. Entonces, en lugar de tener la toma del tiempo en la etapa 1, voy a hacerlo
en la transición. Y aquí le voy a poner tiempo mayor que 1000. Puede ser mayor o puede ser mayor igual en este caso. Y en la etapa 1 voy a hacer este apagado. Bueno, en este caso, perdón, lo que me toca hacer es tomar la foto aquí en la transición. Es decir, de inicio igual a milis. Y la medición del tiempo lo hago directamente aquí en la etapa. Tiempo es igual a milis menos de inicio. La medición del tiempo la hago en la etapa. Y la toma de la foto la hago en la transición. Aquí hago lo mismo, la medición del tiempo la hago en la etapa. Y la toma de la foto del tiempo la hago en la transición. Vamos a dejarlo aquí con el mayor que da igual, para que veamos que igual funciona. Y toda esta parte de acá me estaría sobrando. Listo, entonces voy a tomar la foto en este estado. Perdón, voy a hacer la medición del tiempo en este estado y voy a tomar la foto en la transición. Esto me obliga a que yo tengo que inicializar, al menos la primera vez, tengo que inicializar la variable de tInicio aquí en el setup antes de entrar al loop para que esta primera medición me dé correcta. Entonces voy a inicializarla por aquí. De esta manera, cuando esté en la etapa 0 y vaya a hacer la medición del tiempo, la primera vez que esto entre, pues este tiempo ya va a estar inicializado. Vamos a modificar entonces el diagrama de flujo. Voy a quitar las etapas 2 y 3 que ya no son necesarias. Y en este caso, en ambas etapas tengo condición. En el caso de la etapa 0, cuando el tiempo se cumpla, paso a la etapa 1. Y en el caso de la etapa 1, el LED se apaga. Tengo la medición del tiempo y cuando el tiempo se cumpla paso a la etapa 0. Aquí me falta en la transición tomar la foto del tiempo. Vamos a organizar esto un poco. Bien, entonces este sería el diagrama de flujo equivalente a esto que tenemos acá. Y en este caso pues tenemos solamente dos etapas. Vamos a pasar esto al código.
En el setup, lo que me cambia es que ahora tengo esta inicialización. Y por acá en el loop tengo entonces solamente dos etapas. Las acciones de la etapa 0 son entonces poner en alto el LED y tomar la foto del tiempo. Perdón, y hacer el cálculo del tiempo. Ahí tengo las dos acciones, hago el cálculo del tiempo y la transición a la etapa 1 es condicionada con esto que tenemos acá. La etapa 2 es muy similar. Solo que aquí lo pongo en low, calculo el paso del tiempo y aquí vuelvo a la etapa 0. Y ese sería entonces el código equivalente a esto que tenemos acá. Aquí me falta la foto del tiempo, es decir, de inicio igual a milis, es la foto que tomo aquí antes de hacer la transición, y aquí también me falta, para que la variable de tiempo se reinicie. Vamos a iniciar la simulación. Y ahí vemos que el LED está parpadeando de la misma manera. Bien, entonces vamos a revisar cómo funciona esta solución. Aquí ya lo tengo montado en el simulador. Bueno, aquí tengo un pequeño errorcito, aquí debe haber sido mayor o igual. Para este ejemplo, pues esto no afecta mucho. La máquina va a estar siempre en el estado 0. Siempre va a estar midiendo el tiempo y va a poner el LED en high. Cuando el tiempo se cumpla, va a pasar al estado 1 o a la etapa 1, va a poner el LED en low. Y durante la transición es que va a tomar la foto del tiempo. En este caso, el t-inicio igual a mili se encuentra cuando la condición se hace verdadera, que es el momento en el que sucede la transición de la etapa 0 a la etapa 1 o de la etapa 1 a la etapa 0. Vamos a darle play. Vemos que arrancó y empieza a irse por el camino del no. Acá está mostrando cuánto va el tiempo. La primera foto la tomó en el 84 y ahí ya pasó. Reinicia de nuevo el temporizador, ahí está midiendo de nuevo el tiempo, siempre yéndose por el camino del no hasta que el tiempo se haga mayor o igual que 1000, ahí pasó, toma la foto del tiempo y pasa a la otra etapa. De esa manera el Arduino se queda dando vueltas todo el tiempo y mi máquina está cambiando entre el estado 0 y 1. Y acá podemos ver pues cómo el LED parpadea. Lo que quiero hacer ahorita entonces es colocarle un pulsador de entrada a este circuito para ver cómo funcionaría en caso de tener una entrada. Entonces me voy a venir aquí al Tinkercad y voy a modificar este circuito que tengo acá. Vamos entonces a hacer la modificación. Bien, ahí lo que he hecho entonces es colocar un pulsador que está en funcionamiento en modo pull down, es decir, está conectado por defecto a 0. Cuando esto se presione, lo que va a hacer es que va a mandar un 1.
Ahora bien, como esto es un nuevo circuito, lo que voy a hacer es empezar por definir mis salidas. En este caso, pues tengo una sola salida que sigue siendo el mismo LED. Voy a quitar la parte de proceso porque estoy asumiendo que estoy haciendo un nuevo circuito. En la parte de entradas lo que voy a hacer es tener una sola entrada. En este caso la entrada que corresponde a este pulsador. Entonces voy a ponerle aquí la lectura de la entrada. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, pulsador igual al digital read. Y el pin es el 4. Y me falta configurar ese pin mode. Yo podría quitar estas cosas de aquí, las voy a dejar ahí, las vamos a necesitar ahorita. Lo que quiero que quede claro es que arrancamos definiendo salidas, luego probando entradas y de último vamos a hacer el proceso. ¿Cómo pruebo las entradas? Pues simplemente puedo utilizarlas para mirar si están funcionando con las salidas. Por ejemplo, podría tener un proceso así de sencillo. Voy a simular. Y ahí vemos que el LED responde a la entrada del pulsador que tengo aquí. Yo puedo definir mis salidas, mis entradas y hacer pruebas así sencillitas. Incluso podría haber dicho simplemente, voy a parar esto aquí. LED state igual a pulsador. Y ahí vemos que hace lo mismo. Simplemente es una forma de utilizar una salida para probar que esta entrada me está funcionando. Vamos entonces a modificar el diagrama secuencial o el graph set para reflejar esta entrada. Lo que quiero es que cuando esto se pulse empiece a parpadear el LED y si no se ha pulsado pues que simplemente se quede allí como en stand-by esperando. Bien, entonces aquí tengo mi etapa 0, pero no voy a empezar midiendo el tiempo de una vez. Aquí solamente voy a apagar el LED. El tiempo no lo necesito medir allí. Vamos a quitar esto. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a esperar a que esa variable pulsador que yo acabo de definir esté en high. Aún nos falta la definición de esa variable. Y cuando esta variable se pulse, allí sí voy a tomar la foto del tiempo. Aquí voy a encender el LED. Y voy a estar midiendo el tiempo. Ahora tendré aquí mi etapa 2. Aquí es donde hago el apagado del LED. Vuelvo a estar midiendo el tiempo porque aquí tomé la foto del tiempo. Y en este caso lo que quiero es que se devuelva otra vez a la etapa 1, ya no que se devuelva hasta la etapa 0. Y listo, entonces de acuerdo a este graph set o a este mapa secuencial, mi máquina va a estar todo el tiempo en la etapa 0 con el apagado. Cuando yo presione el pulsador, va a ser la transición de la etapa 0 a la etapa 1, va a tomar la foto del tiempo en esa transición y va a empezar a hacer el parpadeo. Encendiendo primero
Va a durar un tiempo. O aquí me faltó la condición para pasar a la etapa 0. Y hagamos una corrección aquí una de la condición. Esto debe ser mayor o igual. Y esto debe ser mayor o igual. El que yo no tenga el mayor o igual ahí, lo que significa es que si el tiempo me dio exactamente 1000, no va a hacer la transición. Va a esperar a que sea mayor. Entonces se va a demorar un poquito más. Listo, entonces con esto ya tengo el mapa secuencial o el graph set. Y lo siguiente que voy a hacer entonces es modificar mi diagrama de flujo. Voy a insertarme aquí la configuración del pin 4. Y acá en el loop, entonces lo que me falta es en la sección de entradas hacer la lectura de este pulsador. Pero entonces me falta también la variable pulsador. Yo la puedo poner como variable global si quisiera, o la puedo poner como variable local porque es un valor que en cada vuelta del loop se está actualizando. Vamos a dejarla por aquí como variable global. Ahora miramos que no tiene ningún cambio dejarla global o dejarla local para el caso de este pulsador. Ahora mi etapa 0 es distinta. Mi etapa 0, acá, esta es la acción, apagar el LED. Y la transición de la etapa 0 a la etapa 1 es cuando esto está en high. La acción de la transición es tomar la foto del tiempo. Esto es cuando esto es sí. Que es esto de aquí. En la transición, es decir, cuando la condicional se da, tomo el tiempo. Aquí tomo el tiempo. Y paso a la etapa 1. Ahí hacemos el cierre. Y ese cierre debe venir también acá. Esto ya no sería etapa 0, sino etapa 1. Y esto ya no sería etapa 1, sino etapa 2. Y listo, así de fácil le he adicionado una entrada a mi circuito. Bueno, aquí me falta que la transición aquí no es de la etapa 1 a la etapa 1, sino de la etapa 1 a la etapa 2. Pues aquí debe decir 2 y de la etapa 2 a la etapa 1, que es este retorno que tenemos acá. De la etapa 2 a la etapa 1.
Vamos entonces a pasar esto al Tinkercad. En este caso pues me falta solamente la sección de proceso, que corresponde justamente a ese mapa secuencial. Tengo la lectura, la entrada, que es esto que tengo aquí. En este caso la tengo aquí la definición de la variable. Ahorita la cambiamos acá arriba y vamos a ver que hace exactamente lo mismo, porque en este caso esta variable se lee en cada vuelta del loop. Vamos a pasar entonces a la etapa de proceso, o la sección de proceso mejor. Pues arranco con el switch. Tengo mi condición de transición. Tomo la foto del tiempo y hago transición a la etapa 1. En la etapa 1 entonces las acciones son encender el LED y medir el tiempo. Y la condición de transición, cuando el tiempo se cumpla, sería tomar la foto del tiempo otra vez y pasar a la etapa 2. En la etapa 2 es casi esto mismo, solamente que aquí apago, mido el tiempo y cuando el tiempo se cumple, tomo la foto del tiempo y paso a la etapa 1. Este break me sobra. Y eso sería todo. Aquí es que me faltó un break aquí. Y eso sería todo. Vamos a simularlo. Siempre hay que estar pendiente acá del reloj. En este caso el reloj va casi en tiempo real. Va un poquito más lento. El LED no prende. Está dando vueltas en esta etapa. Cuando yo pulse, ahí arranca el parpadeo. ¿Sí? Entonces vemos que prendió, apagó y volvió a prender. Ya para la simulación, la inicio de nuevo. Vemos que él no va a hacer nada hasta que yo presione el pulsador. Que es cuando me hace el cambio de etapa de aquí a acá y ya se queda dando vueltas aquí dependiendo solamente del tiempo. Lo presioné y ahí arrancó. Y ya para terminar vamos a analizar entonces cómo funciona acá en el simulador. Ya lo tengo montado, aquí tengo el LED, el pulsador, mis estados y voy a ver que todo el tiempo va a quedar dando vueltas acá hasta que yo presione el pulsador. Ahí arranca entonces, hizo el setup y arranca a dar vueltas en el loop leyendo la entrada del pulsador y todo el tiempo, como el pulsador está relajado, se va a ir por el no. Entonces mi Arduino está dando vueltas acá por el camino del no y mi máquina está detenida en el estado 0, apagando el LED, esperando a que ese pulsador se haga high. Este simulador yo lo tengo bastante lento comparado con el tiempo real. Vamos a notar que hay un retardo entre la lectura del pulsador, la toma de decisión y el encendido del LED.
Eso es un retardo real, solamente que en el tiempo real pues sucede tan rápido que casi ni se nota. En este caso, en este simulador, como está mucho más lento que el tiempo real, pues ese retardo sí se va a notar. Cuando yo presiono el pulsador, primero tendrá que esperar a pasar por aquí para leerlo. Es decir, si yo lo presiono y el Arduino está dando la vuelta por acá, no lo va a leer, lo va a leer solamente cuando llegue aquí. Y luego tomará la decisión y por acá hará el encendido del LED. Entonces vamos a notar un retardo entre la pulsación, la toma de la decisión y el encendido efectivo de este indicador. Voy a pulsarlo aquí. Ahí se hizo la lectura, tomó el camino del sí y apenas hasta ahí se hizo el encendido. Ahí ya empieza a funcionar pues como lo veíamos funcionando antes. Recuerden que ahí me faltó el mayor igual. Y ahí ya se va a quedar dando vueltas entre la etapa 1 y la etapa 2. Ahí estamos viendo que hizo el cambio, tomó la foto, pasó a la etapa 1 y se queda dando vueltas. En este caso, pareciera que se enciende por aquí, pero no, se está yendo por acá. Y ahí sí hizo el camino por aquí, tomó la foto y pasó a la etapa 2. Mi maquinita todo el tiempo va a estar saltando entre estos dos estados. Ahí encendió el LED. Y ahí pasó al apagado. Entonces fijémonos que hay unos pequeños retardos entre la toma de decisión y el apagado o encendido del LED. Y eso es porque este simulador es mucho más lento. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero en una próxima entrega hacer algo un poco más elaborado. Muchas gracias por haber observado este tutorial. Hasta la próxima.